Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estemos muy bien. Ya nos encontramos en la segunda semana de la materia de elaboración de instrumentos psicológicos. Recuerden que en la primera semana checamos los elementos de encuadre en donde ustedes deben de responder a la evaluación diagnóstica, deben de participar en el foro de presentación y cualquier duda pueden hacer uso del apartado de resolución de dudas. Ahora bien, para esta nuestra segunda sesión vamos a trabajar el desarrollo de la unidad 1, que es el estudio psicológico. En lo que respecta al estudio psicológico, vamos a ver que este es un documento el cual vamos a diseñar a través de técnicas específicas en psicología, tales como la entrevista, la observación y la aplicación de pruebas psicométricas. Su objetivo fundamental es identificar los rasgos y características del sujeto en función a su motivo de consulta. Es decir, una vez que el paciente llega a nosotros para hacer un trabajo, estructurar o iniciar un proceso psicológico, va a traer un para qué está con nosotros. Este motivo de consulta es el que vamos a tomar en cuenta para poder hacer la selección de las pruebas psicométricas o conjunto de pruebas psicométricas o batería psicológica, como comúnmente le denominamos a nivel técnico, mismas que nos van a poder ayudar a identificar esos rasgos y características asociados con la circunstancia por la cual se encuentra el paciente con nosotros. Ahora bien, recordemos que este estudio psicológico está integrado por varias secciones. El primer elemento son los datos de identificación, posteriormente viene integrado el motivo de consulta, enseguida dependiendo si lo vamos a entregar como un reporte psicológico a una institución, vamos a hacer un reporte de entrevista en donde ya veremos en su momento, antes de la primera entrega, revisaremos los elementos a considerar en el reporte de entrevista. Posteriormente viene la sección de presentación de pruebas psicométricas, en donde tendremos que poner el nombre y el sustento de por qué elegimos esas pruebas psicométricas. Posteriormente vamos a presentar los resultados de la aplicación, calificación e interpretación de las pruebas de manera segmentada, es decir, cada una de las pruebas con su respectiva interpretación. Enseguida vamos a integrar lo que son conclusiones y finalmente resultados. Aunado a ello, recuerden que todos los diagnósticos psicológicos, estudios psicológicos y cualquier documento, reporte psicológico, reporte de entrevista que nosotros entreguemos, siempre debe de estar rubricado con nuestra firma, debe de llevar nuestro nombre, nuestro grado de estudios y la cédula profesional. Recordemos que nosotros no podemos entregar un reporte de estudio psicológico, diagnóstico psicológico o entrevista, reporte de entrevista o reporte si no tenemos la cédula profesional. La cédula profesional es la que valida el trabajo que nosotros estamos entregando a nuestro paciente. Con respecto a la entrevista psicológica, recordemos que la entrevista psicológica en la etapa de adultos es semiestructurada, a diferencia de la entrevista psicológica que se realiza a los niños, en donde requerimos ahondar sobre el desarrollo en el área motora, cognitiva, social, familiar, y estos datos únicamente los tienen generalmente los padres de familia, tutores o personas que han convivido o educado finalmente al niño o niña que se presenta con nosotros. Ahí tenemos una estructura muy clara con respecto a el desarrollo evolutivo que debo de revisar para evidenciar si la conducta o el motivo de consulta por el cual está nuestro paciente no tiene que ver con una circunstancia de falta de madurez, es decir, posee habilidades por debajo de lo esperado para su edad. En lo que respecta a las entrevistas psicológicas para adolescentes y adultos, recuerden que tiene una estructura semiestructurada, dado que va a depender mucho del motivo de consulta para que yo pueda establecer las preguntas. Sin embargo, hay preguntas muy concretas que sí puedo retomar, tales como los datos de identificación, en donde retomaremos el nombre completo. Les sugiero que no trabajen, por favor, con sobrenombres o que no dejen únicamente las iniciales.
Eso le resta relevancia científica y le resta al proceso de la entrevista, al formato de mi entrevista. No puedo tomarlo como un elemento de aval de trabajo. Debe de traer el nombre completo. Verifiquen por favor cómo se escriben los nombres, la fecha de nacimiento, el día en que iniciamos la entrevista, es decir, la fecha de la entrevista, la fecha de la cita, la edad cronológica del sujeto al día de hoy. Les sugiero que también retomen por favor, independientemente de que ya lo tengan grabado en su móvil, en su teléfono móvil, o tengan secretaria, tengan claro dentro del expediente el número telefónico, la dirección, y si es importante verificar la religión que tiene el paciente, dado que en ocasiones llegamos a tocar temas que, dependiendo de la ideología religiosa que tengan, va a ser lo que acepte o no acepte el paciente. Posteriormente vamos a integrar un familiograma que debe de estar estructurado con el nombre de la persona con la que vive. ¿Qué va a integrar el familiograma? Las personas que viven con el sujeto dentro del mismo espacio. ¿Dónde es el espacio donde vivo? En donde está toda mi ropa, ¿sale? Donde están mis materiales de uso personal, donde llego a dormir todos los días y donde yo tengo prácticamente todo lo que requiero para poder desarrollar mis actividades de manera cómoda. Vamos a integrar el parentesco, el nombre de la persona, igual nombres completos por favor, la edad a la fecha de hoy, la escolaridad, estado de salud y ocupación. Vamos a dejar un apartado para hacer el familiograma por medio de los gráficos. Recuerden que los círculos son mujeres, los cuadrados son hombres. Y establecer la forma de relación entre todos los integrantes de la familia. Recuerden que esta forma de relación no es necesario en su mayoría preguntarla. Generalmente durante la primera sesión solito va a ir comentando cómo es la relación con cada uno de los integrantes. Posteriormente viene el motivo de consulta, es decir, puedo preguntarle al paciente ¿y a qué debo el honor de que hoy nos visite o me visite? O en qué puedo apoyarle ofreciéndole mis servicios. Esa sería la forma más o menos de abordar el motivo de consulta, y posteriormente dejo los espacios en blanco. Voy a requerir tener una serie de hojas en donde será importante hacer las anotaciones con respecto a frases e ideas importantes que plantee el paciente para poder ir comprendiendo la situación en la cual se encuentra. Es decir, nuestra entrevista en la parte de adultos generalmente tiene que ver con tener claro, primero, motivo de consulta, posteriormente, qué situaciones relaciona el propio paciente, explica de cómo es que se fue gestando esta circunstancia en la que me encuentro, qué incomodidades me generan, el tema de consulta, cómo lo define el paciente de manera clara, es decir, qué significa para él. Si me dice, vengo por estrés, ¿qué significa para él el estrés? ¿Qué elementos integran para él como síntomas de estrés? ¿Qué ha traído para él como consecuencia el estrés? Entonces todo va alrededor de tal suerte que yo tengo que darme una idea muy clara de los antecedentes de esta circunstancia, todos los elementos que el paciente relaciona con ese tema, cómo se siente con respecto hacia ese tema, qué beneficios, qué contras le ha traído esta circunstancia en su desarrollo de actividades a nivel personal, social, laboral, de pareja, por ejemplo. Posteriormente tenemos el tema de integración de la batería psicométrica. Recuerden que para la integración de la batería psicométrica es importantísimo retomar pruebas psicométricas avaladas ya sea por Manual Moderno y Editorial TEA. Son las dos instituciones, las dos distribuidoras que están avaladas, justamente reglamentadas para poder hacer distribución de las pruebas. Incluso para que yo pueda publicar una prueba, ellos tienen sus estándares
de calidad en donde a una vez que yo ya tengo mi documento, lo entrego y ellos hacen las observaciones y las revisiones pertinentes. Y un instrumento no se publica hasta que cubre con los estándares establecidos a nivel científico. De tal suerte entonces que tendremos que revisar los catálogos de Manual Moderno o Editorial TEA para identificar qué prueba es la que es más adecuada de acuerdo al motivo de consulta o lo que pretendo buscar en mi paciente en función de su edad. Puede ser que yo tenga alguna duda con respecto a alguna característica y es viable que tome o elija alguna prueba para medir esa área o esa habilidad, esa característica que no tengo muy clara o que me gustaría conocer de manera más profunda en el sujeto. Recordemos que las pruebas psicométricas tienen diferentes características. Están las pruebas lúdicas, que se refiere a la realización, por ejemplo, de historias. Tal es la suerte de las pruebas, por ejemplo, el TAT para adultos, el CAT en el caso de los niños, la prueba de pata negra que es aplicable a niños y adolescentes. Puede ser también la parte lúdica en aquellas pruebas de inteligencia donde recuerden que por ejemplo el WISE, las escalas Wechsler, tiene algunas secciones en donde tiene que acomodar algunas historias o bien tiene que acomodar los dados de acuerdo a la integración de la figura que nos presentan en una tarjeta. Todo eso implica pruebas lúdicas. El desarrollo de un dibujo también implica una prueba lúdica, el desarrollo de una historia implica una prueba lúdica. Posteriormente tenemos las pruebas de tipo verbal. Recordemos que las pruebas pueden tener varias características para su integración. Estas de tipo verbal es justamente donde el sujeto me tiene que dar una respuesta lógicamente hablada con respecto a la información. Les decía el pata negra, por ejemplo, el TAT, el CAT, que son pruebas que el sujeto tiene que contarme historias con respecto a una tarjeta que observa, o las manchas de Rorschach también es una prueba que se maneja de la misma manera. Las pruebas no verbales, que tienen que ver con ejecución, que son generalmente de lápiz y papel, en donde llevo a cabo la resolución de un cuestionario y yo pongo sí, no, palomeo, tacho, elijo, la pondero en 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Por ejemplo, el estudio de valores de Allport tiene esas características. Elijo como la más agradable, menos desagradable. Por ejemplo, el PUDER vocacional es una prueba que maneja estas características también. Por su parte, las pruebas gráficas tienen que ver con la identificación de rasgos característicos por ejemplo, lo que les decía al contar las historias. Prueba gráfica también es aquella por ejemplo, el Bender, ¿no?, que tiene una serie de imágenes las cuales el sujeto tiene que copiar tal como las ve, sin repasarlas con los dedos o remarcarlas con el lápiz. La observa y así la reproduce. Es una prueba gráfica y esta prueba lo que está midiendo es madurez perceptual. Los test psiquiátricos, aquí tenemos que tomar muy en cuenta elementos tales como que recordemos que el psiquiatra va a ocupar también algunos cuestionarios. Estos cuestionarios prácticamente son una lista de cotejo. Recordemos que las pruebas psicométricas, a diferencia de las listas de cotejo que pueden ocupar en su caso los psiquiatras en función a el listado que establece el DSM-5, la diferencia es que las pruebas psicométricas tienen validez, confiabilidad y estandarización, que son lo que le da solidez a la medición de constructos en el ámbito psicológico. Recordemos que el psiquiatra tiene algunas otras herramientas tales como el mapeo cerebral, el electroencefalograma, las resonancias magnéticas para dar diagnósticos certeros con respecto a las situaciones por las cuales se encuentra el paciente. En el caso de nosotros no puedo tomar un instrumento psiquiátrico como elemento
que dé evidencia de diagnóstico psicológico. Hay que tener mucho cuidado. Únicamente puedo hacer uso de pruebas psicométricas publicadas en las editoriales que les mencioné. Hay más editoriales y sí existen editoriales, sin embargo, no son contempladas. ¿Por qué? Porque estas editoriales son, son de uso extranjero, es decir, vienen en inglés y las características de la población no tienen que ver con nuestra población. Pues bien, llegamos al final de nuestra cápsula. Espero que sea de utilidad para ustedes, que tengan una bendecida semana. Hasta pronto.